Imaginen el estruendo, un estadio a reventar, el aire denso, ¿no? Con la pasión de miles, todos enfocados en la cancha. Uf, sí, la sensación de un clásico, de un gol en el último minuto. Eso, la gloria, el drama, son esas imágenes, esos momentos cargados de electricidad que van tejiendo la historia de nuestro fútbol. Una historia riquísima, sin duda. Pues bienvenidos a esta exploración a fondo de la historia del fútbol mexicano. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo crucial, una verdadera bisagra, el nacimiento del profesionalismo. Allá por los inicios de los años 40. Exacto, y la primera gran expansión de la Liga Mayor. Fue una época, de cambios tremendos, ¿no? De adioses dolorosos y de nuevos comienzos. Es un punto de partida fascinante, la verdad. Y es clave decir que esto del profesionalismo no fue una ocurrencia, ¿eh? No salió de la nada. No, claro. Fue más bien la consecuencia de un proceso que ya venía, digamos, madurando, aunque quizá un poco desordenado. Ajá. Implementarlo requirió una reestructuración, muy profunda, administrativa, deportiva, y eso planteó desafíos enormes para los dirigentes. Me imagino. Y la situación como que se aceleró en parte por la salida casi al mismo tiempo de dos pilares. Dos gigantes, ¿no? Exacto. El Necaxa y la legendaria Selección Jalisco. Su salida marcó el fin de una era, la del amateurismo dorado, y abrió la puerta a un futuro incierto, pero con muchísima expectación. A ver, detengámonos tantito ahí. ¿Podemos dimensionar lo que fue perder de golpe esos dos equipazos? Uf, era fuerte. El Necaxa, los 11 hermanos, un equipo que marcó época. Y la Selección Jalisco, imagínate. Lo mejor del fútbol tapatío, que siempre le daba batalla a los de la capital. Fue un golpe duro, sí, anímico y deportivo. Pero como dices, su legado no se borró. No, para nada. Esas historias, esos nombres, quedaron grabados. Y de alguna manera su ausencia como que obligó a la liga a mirar para adelante, a reinventarse. La pérdida fue, un catalizador. Impulsó el cambio que ya se veía venir. Y es interesante ver que aunque el impacto fue grande, la Liga Mayor no estaba totalmente desprevenida. Ah, no. No, ya había movimientos, discusiones sobre una estructura más sólida y sobre todo más amplia, geográficamente hablando. O sea, ya se pensaba en traer equipos de fuera. Exacto. La idea de federalizar la competencia no surgió solo por esas vacantes. Se entendía que para dar el salto al profesionalismo se necesitaba una base más robusta, una liga que representara mejor el interés por el fútbol en todo el país. La preparación, ya estaba en marcha, aunque quizás se aceleró. Y la respuesta fue tremenda. En cuanto se abrió la puerta, ¡pum!, llovieron solicitudes en las oficinas de la liga. Sí, me imagino. Ciudades con mucha tradición amateur o con fuerza económica. León, Puebla, Orizaba, Veracruz, Puerto, Monterrey. Todos querían entrarle. Todo México quería fútbol profesional, como dices. Y eso obligó a la liga a actuar rápido. Pero, con criterio, ¿no? Poniendo condiciones claras. Y aquí es donde la estrategia y sobre todo la logística se volvieron cruciales. El tiempo apremiaba para armar la primera temporada profesional. Claro. Y ante tantas solicitudes se tomó una decisión, muy pragmática. Darle prioridad en ese primer momento a equipos de Veracruz y de Guadalajara. ¿Y eso por qué específicamente? Principalmente por las comunicaciones y las distancias. Pensemos en los años 40. Viajar por México no era tan fácil. No, claro, las carreteras, los trenes. Exacto. Las rutas por carretera y, sobre todo, las conexiones por ferrocarril con la Ciudad de México eran mucho más viables desde Veracruz y Guadalajara que, por ejemplo, desde León o Monterrey en ese momento. Entiendo. La logística era fundamental. Totalmente. La viabilidad de los viajes cada semana era esencial. Esta decisión, aunque práctica, marcó desde el inicio que la expansión estaría ligada no solo a la pasión o al talento, sino a la infraestructura, a las conexiones con el centro, un factor que seguiría pesando. Qué interesante. O sea, no era solo querer jugar y tener historia. La liga puso requisitos muy específicos, ¿no? Y bastante duros para la época. Así es. Los clubes tenían que demostrar primero que eran competitivos deportivamente. Para no desbalancear todo. Lógico.
Segundo, y muy importante, solvencia administrativa y financiera. Se buscaban proyectos serios, ¿no? Llamaradas de petate. Claro, que duraran. Y tercero, algo fundamental. Tener un campo propio o, mínimo, un contrato de arrendamiento seguro para jugar de local. Querían asegurar una infraestructura básica. O sea, no bastaba la pasión, había que poder demostrar estructura, viabilidad. Exactamente. Y bueno, después de evaluar todo eso, se definió la liga para esa temporada inaugural, la 43-44, aunque la copa previa fue en el 42-43. Ajá. Quedó de 10 equipos, la mitad, 5 de la Ciudad de México. Marte, que era el campeón, Atlante, Asturias, España y el América. Y fíjate, Necaxa salió, pero no entró otro capitalino en su lugar directo. Buen punto. Los otros 5 lugares fueron para equipos de fuera. De Guadalajara entraron el Club Deportivo Guadalajara y el Atlas FC. Los dos grandes de allá. Exacto. Clubes con mucho arraigo, con una rivalidad enorme en la Liga de Occidente, que era la amateur fuerte de Jalisco. Y venían a llenar simbólicamente esos huecos de Necaxa y la selección Jalisco. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque traer al Atlas y al Guadalajara no era cualquier cosa. Para nada. Significaba traer a nivel nacional el clásico tapatío, una de las rivalidades más fuertes del país, que hasta entonces era regional. Imagínate la locura en Guadalajara. Sí, ver a sus equipos contra los de la capital y entre ellos. Pero las damas rivalidades no acababan ahí, ¿verdad? Correcto, porque el estado de Veracruz aportó 3 equipos a la liga. 3. 3. El Moctezuma de Orizaba, que ya tenía cierto recorrido y apoyo de la cervecería, se mantuvo. Pero se le unieron 2 debutantes que generaron una expectativa local tremenda. A ver cuáles. Por un lado, la Asociación Deportiva Orizabeña, la ADO, también de Orizaba. Ah, caray, 2 de Orizaba. Exacto. Imagínate, eso prometía una auténtica guerra civil futbolística en la ciudad. El pique estaba servido. Uf, qué ambientazo se debió armar. Y por otro lado, desde el puerto, el Club Deportivo Veracruz. Un equipo formado con mucho apoyo empresarial y con la mira puesta en competir fuerte desde el principio. La presencia de estos 3 equipos veracruzanos le daba otro sabor a la liga. ¡Qué panorama tan diferente! 5 equipos capitalinos, 5 de fuera, 2 de Guadalajara, 3 de Veracruz. Una liga mucho más federal, se podría decir. Sí, más representativa geográficamente. Rompía con esa hegemonía casi total de la Ciudad de México en los torneos anteriores. Pero, como siempre pasa, no todos los que tocaron la puerta entraron en esa primera tanda, ¿o sí? Y a solicitudes importantes se quedaron, pues, en espera. El Club Deportivo Oro, también de Guadalajara, un rival fuerte de Atlas y Chivas. También histórico. Ajá, vio su petición puesta en lista de espera. Y lo mismo pasó con León y Puebla, ciudades que también querían entrarle al profesionalismo. Y claro, eso debió generar molestias. Naturalmente. Aunque se argumentaron criterios logísticos y de preparación, pues hubo malestar en los clubes y ciudades excluidas, especialmente, fíjate, en el caso del Oro. Y esa molestia del Oro no se quedó en palabras, ¿cierto? Tuvo consecuencias, bastante directas. Así es, el Deportivo Oro era dueño de su estadio, el Campo Oro, y decidió tomar represalias. ¿Qué hizo? Pues sintiéndose menospreciados, y según ellos, sin apoyo de sus vecinos Atlas y Guadalajara, que sí entraron, les negaron el uso de su cancha para la nueva liga profesional. No me digas. ¿Qué tal esa bienvenida a la era profesional para los tapatíos? Un conflicto abierto antes siquiera de que empezara a rodar el balón. ¿Esa reacción tan visceral del Oro era solo un berrinche o mostraba algo más profundo? ¿Una tensión ahí entre los clubes tapatíos? Es un punto interesante, porque más allá del incidente, revela las complejidades, las tensiones de un cambio tan grande. El profesionalismo no era solo contratos y salarios. Era poder, prestigio, recursos. Exacto. La reacción del Oro, aunque drástica, puede verse como una muestra de esas luchas de poder locales, del miedo a quedarse atrás. La competencia no iba a ser solo en la cancha. Clarísimo. Pero bueno, mientras eso pasaba, la maquinaria tenía que arrancar. Y para eso, se diseñó el torneo de Copa de la temporada 42-43. El ensayo general. Torneo profesional. Pero su función principal era ser una prueba logística.
para los viajes, ajustar calendarios, ver cómo aguantaba la infraestructura. Y para los equipos nuevos, ¿no? Para que se foguearan. Fundamental. Para Atlas, Guadalajara, ADO, Veracruz, era la oportunidad de empezar a armar sus equipos, de medirse con los ya establecidos, de agarrar ritmo antes de la liga formal. Se fijó el inicio de la Copa para el 30 de mayo de 1942. Y con esa fecha encima, imagino la carrera de los directivos. No solo logística y estadios, sino armar los equipos. Una locura. Y ahí vino otro desafío enorme: negociar los contratos profesionales con los jugadores. Pasar del amateurismo, donde, las compensaciones eran otras, a un sistema de salarios, primas. Un cambio cultural y administrativo brutal. Y parece que no fue nada fácil, ¿eh? Las fuentes de la época sugieren que, con la prisa, la falta de experiencia quizás, muchos clubes presionaron a los jugadores. Sí, hay reportes de eso. Para que firmaran acuerdos que no siempre eran los mejores para ellos. Se habla de contratos estándar a veces, leoninos, aprovechando la ilusión de los futbolistas. Parece que algunas cosas, tienen raíces profundas. Es una observación aguda, sí. Esa transición contractual fue complicada. Hay que pensar en el contexto. La emoción del profesionalismo era gigante. Era una oportunidad única para muchos jugadores de dedicarse al fútbol. El sueño de su vida para muchos. Exacto. Y si a eso le sumas que probablemente no había una organización gremial fuerte que los defendiera en ese momento, pues la balanza se inclinaba hacia los clubes. Claro. Y vimos ejemplos de cómo esa nueva competencia se daba también fuera de la cancha. En Guadalajara, por ejemplo, los jugadores de la selección Jalisco, disuelta, eran las joyas de la corona. Los más buscados. Ajá. Y el Club Deportivo Guadalajara fue más rápido, o tuvo más recursos, y se llevó a la mayoría. Le ganaron el mandado al Atlas. Pues sí, dejaron al Atlas en una posición difícil, batallando para armar una plantilla competitiva a contrarreloj, una muestra temprana de estrategia directiva, de esa nueva dinámica profesional. La gestión fuera de la cancha ya era crucial. A pesar de todos estos jaloneos, negociaciones difíciles, problemas, el sentimiento general de la afición era de una ilusión enorme, ¿no? Desbordante, sí. Por fin una liga con sabor nacional. La estructura de 10 equipos, mitad y mitad, capital y provincia, generaba una expectativa ¡wow! Cambiaba todo. Significaba que los equipos capitalinos, acostumbrados a jugar casi siempre en casa o cerca, ahora tendrían que viajar, enfrentar estadios y ambientes diferentes, quizás hostiles, en Guadalajara, en Veracruz. Se percibía que eso nivelaría la competencia. Le añadiría incertidumbre, picante al campeonato. Claro. La idea de ver a tu equipo local recibir y competir de tú a tú contra los gigantes de la capital. Imagino las pláticas en los cafés de Orizaba, media ciudad contra la otra media por el fútbol. Y la prensa, jugó un papel clave en alimentar esa expectativa. La capitalina, pero también la local en las nuevas sedes. Dándole vuelo al asunto. Totalmente. Día tras día las páginas deportivas llenas de noticias, los preparativos, los estadios, los entrenamientos. Pero lo que más llamaba la atención eran los rumores de fichajes. Los fichajes bomba. Esos. Se hablaba mucho de figuras internacionales que podrían venir. Nombres que eran leyendas sonaban para reforzar equipos mexicanos. El goleador español Lángara, el argentino Menéndez, el portero español Iborra. Nombres de peso. Mucho peso. Y esos rumores, fueran ciertos o no, elevaban el estatus de la liga antes de empezar. Claro. Era la comidilla diaria. Notas de contactos con sudamericanos, reportajes de estrellas europeas que podrían venir a México. Exacto. Y toda esa cobertura, más las nuevas rivalidades, la estructura federal, hizo que el torneo de Copa del 42-43, que normalmente era como de pretemporada, adquiriera una importancia inusitada ese año. Totalmente. La gente estaba ansiosa por el silbatazo inicial, por ver el comienzo de la nueva era. El ambiente era de estreno. De algo grande naciendo. Sin duda. La combinación de factores era potente. La novedad, las rivalidades como el clásico tapatío o la guerra civil orizabeña, la especulación de figuras internacionales, la sensación de una competencia más pareja. Todo sumaba.
creó un caldo de cultivo perfecto para atrapar al público y generar un interés, pues, sin precedentes. El fútbol mexicano estaba dando un salto, entrando en otra dimensión mediática y social. Y en medio de toda esa, de esa burbuja de ilusión, de preparativos, de especulaciones, flotaba una pregunta clave, ¿no? La pregunta del millón. La que seguro todos se hacían, en la capital y en provincia. ¿Serían competitivos los equipos nuevos? ¿Aguantarían el nivel? Eso. ¿Tendrían Atlas, Guadalajara, ADO, Veracruz para plantarle cara desde el inicio a los ya consolidados de la Ciudad de México? Al Atlante, al España, Asturias, América, Marte. Una incógnita apasionante que solo la cancha podría empezar a resolver. El escenario estaba listo, con sus luces y sombras, para el inicio de un campeonato que marcó un antes y un después en la historia del fútbol en México. Definitivamente. Recapitulando rápido, vimos cómo el paso al profesionalismo fue una reingeniería total de la Liga Mayor. No solo un cambio de nombre. Para nada. Implicó despedidas dolorosas, Necaxa, Selección Jalisco, pero también la llegada emocionante de nuevas plazas como Guadalajara y Veracruz, creando un mapa futbolístico más nacional. Con criterios logísticos y económicos muy presentes en esa primera selección. Exacto. Vimos nacer nuevas rivalidades intensas, los desafíos iniciales, conflictos entre clubes, los primeros contratos profesionales. Y todo envuelto en una atmósfera de expectativa enorme, alimentada por la afición y por la prensa. Así es, entre adioses, bienvenidas y muchísima ilusión arrancaba una nueva era para el fútbol mexicano. Una era cuyas bases de alguna forma sentaron mucho de lo que vemos hoy. Si esta inmersión en los cimientos del fútbol profesional mexicano les pareció interesante y quieren seguir descubriendo más capítulos, les invitamos a dejar un me gusta. Ayudaría mucho. Y también no olviden suscribirse para no perderse futuras entregas. Y si conocen a otros apasionados del fútbol y su historia, pues compártanles este análisis. Y claro, su opinión es importantísima. Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué equipo de esa época les llama más la atención? ¿Qué piensan de sus primeros pasos, a veces un poco accidentados, del profesionalismo? ¿Creen que esa liga de 10 equipos fue lo correcto en ese momento? Cuéntenos. Su perspectiva siempre enriquece la charla. Exacto. Y nos deja pensando, esta liga que nació con criterios tan prácticos, ¿no? Priorizando la logística casi tanto como lo deportivo. ¿Qué tanto de ese ADN inicial, de esa tensión entre la pasión regional y las necesidades del centro, sigue presente en las discusiones sobre nuestro fútbol hoy? Tema para reflexionar.